con Dios. E iniciamos la lectura de la palabra de Dios específicamente en el verso número 18 que narra de la siguiente forma. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no han hecho enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo los conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los propios hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y mire, este pasaje de hoy escrito por el apóstol Pablo y ya con ese contexto que yo le ponía al principio, nos muestra cómo esta comunidad de Corinto, los corintios estaban viendo cómo ellos eran capaces de hacer todas las cosas a las que estaban sometidos por sus propios esfuerzos y valorándolo con base a su conocimiento previo, a lo que tenían antes en su tradición. Sin embargo, Pablo aquí al principio de este pasaje cita Isaías 29:14 y eso lo vemos en el primer verso donde dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Y es que el mundo con toda su filosofía no podía conocer a Dios. Por eso Dios se reveló al mundo a través de esa como locura, la predicación de Cristo crucificado. Y como bien les comentaba yo, en ese momento la novedad de la salvación a través de un hombre que solo requería un solo sacrificio, se les hacía a todos completamente fuera de lo que ellos habían aprendido durante toda su, todo su aprendizaje religioso. Y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Pablo? A decirles, miren, ya todo lo que ustedes hagan no tiene valor. El valor está en el sacrificio de Jesús, que simplemente con su vida vino a darles salvación a todos. Y esa cruz revela una sabiduría divina que el mundo no comprende y no comprenderá, pero ustedes serán los que tienen que llevar ese mensaje para que cada uno pueda alcanzar esa salvación. ¿No es extraordinario este tema? Sí, la verdad que sí. Yo me voy a ir un poco más aterrizado al contexto nuestro, ¿verdad? Y pensando en todo lo que vamos a hablar hoy, a mí me resalta a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Independientemente si la carta se escribió a los Corintios y se escribió en un contexto político X o Y, creo que para mí esto es lo que me deja. Cuando uno realmente se pone en perspectiva, lo dijeron, Ricky Chacón lo dijo esta semana, que lo invitamos a que vea los programas de esta semana. Él dijo que tiene un ejercicio con su esposa Evelyn, que es ir un zoom out del universo hasta ver lo que nosotros somos. De lo macro y a es lo micro. como ser un granito de arena. Y cuando uno entiende que uno es un granito de arena en el universo del Señor, creo que lo pone a uno cable a tierra. Lo aterriza. Cable a tierra. Saber que nuestra vida es una vida que va a pasar, que es corta, que nosotros nos vamos a morir y que eventualmente nos van a olvidar. Y que si nosotros ponemos eso en perspectiva al gran Dios,
creo que podemos entender que nuestro pequeño reinito no es nada más que un hilo en el tapete de un gran Dios. Y para mí personalmente este tema es muy importante porque necesito recordarme todos los días que no se trata de mí, que se trata del Señor. Suena más bonito, suena bien romántico decirlo, ¿verdad, Sergio? Que vivirlo realmente. Claro. Y la carta a los Corintios pues tiene un contexto muy grande, pero a mí me queda en su presencia, nadie puede jactarse. Y creo que eso es lo que a mí me habló, no sé a usted cómo le fue. Y agregándome a tu comentario, pensando en que somos ese pequeño arroz o granito, ese hilo entretejido en el tapete de Dios, ¿verdad? Me llama la atención que aún siendo eso, Dios nos quiere ver como una gran parte de su creación, ¿verdad? Claro. Entonces, es de que nos ubiquemos, es que nosotros entendamos cuál es nuestra posición, porque Dios, cuando nosotros aterrizamos y tenemos ese cable a tierra, comenzamos a vivir una vida verdaderamente enfocada en Dios, ¿verdad? Porque no hay otra cosa que querramos sino tener su presencia. Y cabalmente muchas veces nos encontramos con en el punto de nuestras vidas en donde nosotros queremos comenzar a dirigir a Dios, ¿verdad? Y quererle darle los planes y las instrucciones. Y cuando nosotros estamos resolviendo un problema, de repente nos ha pasado a todos de tratar de decir, si fuera de esta forma, si hiciera este negocio, si pusiera tal cosa, si me fuera por aquí, entonces, Señor, ya te das cuenta, yo te estoy resolviendo la vida, pues. Preocúpate por los otros 8 millones, no sé cuánto billones. De millones, ¿verdad? De 1,000 millones, ¿verdad? De personas y conmigo, si sigues mis consejos, vas a llegar lejos, ¿verdad? Y ahí es donde nos logramos... Tenemos que aterrizar, ¿verdad? Como decís tú, y poder entender que Dios lo que quiere es que entendamos quiénes somos, pero quiénes somos en Él. Porque si solo nos quedamos con que somos esa micropartícula del universo, no pasamos de ahí tampoco. Tenemos que entender que somos esa micropartícula que Dios ha tomado en sus manos y la ha llevado a un mejor momento, ¿verdad, César? Lo que ustedes estaban diciendo, hay una frase en el mundo de las finanzas que dice, when in doubt, zoom out. Cuando tengas duda, retírate para verlo desde otra perspectiva, que es lo que ustedes bien estaban mencionando. A mí me llama la atención cuando estamos teniendo esta lectura, cómo se hace de alguna forma la llamada de atención a los que están enfocados con la inteligencia, llamemos con esos atributos que no estamos diciendo que tengamos que tirar los libros y quedarnos acostados sin hacer nada, pero poniendo nuestra esperanza o nuestra satisfacción o nuestro bienestar en ello. Y a la postre veo dos cosas. Uno, primero, es inútil, ¿verdad? Porque por lo menos voy a hablar de mi lado. Alguien que sepa más de seguros, hay muchos. Alguien que sepa más de finanzas, hay muchos. Alguien que sepa más de Bitcoin, hay muchos. Entonces, uno a veces se quiere meter en una carrera donde definitivamente van a haber muchos más preparados. Y la pregunta es a veces, entonces, ¿por qué te compran a ti los seguros? ¿O por qué tú tienes un programa? ¿O por qué lo tienes? La única respuesta factible es la gracia y favor de Dios. Porque si es por mérito, siempre va a haber alguien mejor. No sé si Gonzalo Chamorro podría decir lo mismo, pero en mi caso, les digo, uno tiene que regresar a esto. Y yo creo que por lo menos algo que aprendí, hubo en algún momento en el cual pues, sé nadar en el tema de que puedo, según yo, no ahogarme, ¿verdad? Y puedo nadar cierto tiempo y demás, pero quería aprender a hacerlo bien. Y tomé unas clases, divertido, porque estaba con todos los niños de 7 y de 9 y todas las mamás viendo en la y el señor rarito nadando. Así es, pero ni modo. Dije, total, quiero aprender, este es el precio que me toca. Pues bueno, vamos a tener lo que hacer. Pero lo increíble es que buena parte de lo que la maestra me estaba enseñando era a desaprender. Y el problema cuando uno es muy inteligente es que uno no escucha consejo. Claro. Porque uno cree sabérselas todas. Entonces, buena parte, como vemos cuando Jesús escogió a sus discípulos, escogió personas que uno no daba 10 centavos. Yo no hubiera escogido a ni uno de los que él escogió. Pero eran personas que estaban dispuestas con hambre, querer aprender, de poder ser discípulos a los pies de Jesús, poder escuchar lo que él decía.
que eso es mucho más valioso que haber agarrado un montón de muchos más inteligentes. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, que no estoy diciendo que no tenemos que prepararnos, dar lo mejor de nosotros, pero recordarnos que realmente lo que nosotros tenemos que es apegarnos a esa sabiduría y esa inteligencia divina, y como secundario, y así secundario con una grada enorme, cualquier otra cosa. Ya me imagino yo a César ahí en la piscina. No, no te lo imaginas. No te lo Más que imaginas. Tate, no, todo tu se queda tablita. corto. Todo, ¿verdad? Con Cualquier bracitos, cosa. ¿verdad? Ah, no. Pero No, qué es gran tampoco verdad llegue la que has bracitos, dicho. No seas ingrato. Qué gran verdad la que has dicho, es desaprender, ¿verdad? Y eso a muchos de nosotros nos cuesta, porque ya nos hemos ubicado, yo les decía desde el principio, hemos usurpado ese lugar que le corresponde a otro, ¿verdad? Nos hemos colocado ahí y en realidad el desaprender, decir, bueno, no te toca estar en este lugar, no te toca, hashtag dirían cualquiera, ¿verdad? No te toca estar ahí, es el lugar de alguien más, el que merece esta gloria, este honor, esa ovación, es Él. Y definitivamente que nosotros hemos sido parte de esa creación para ser parte de algo mucho más grande. Y ahorita que ustedes hablaban de esto, me recordaba de El Príncipe de Egipto. ¿Se recuerdan ustedes de esa película de 1998 de DreamWorks? Una película extraordinaria con una gran, como si nada, ya hace 27 años, ¿verdad? Pero hay una canción ahí que dice, un hilo fino en un gran tapiz, aunque lleno de color, no sabes si eres parte del diseño de la gran creación, dice, ¿verdad? Qué bonito. Y en esa caricatura él mencionaba algo, fíjense, decía, ese hilo fino que ni siquiera puedes distinguir entre todo ese gran tapiz, y en la película cabalmente le hacen un zoom, Wow. y cuando ven la parte que corresponde a todo ese tapiz, dicen, igual sin ese hilo, igual se vería igual de bien, ¿verdad? O sea, sí es parte de algo grande, pero nosotros necesitamos reconocer de que si el Señor nos puso allí, es porque tenemos un papel importante que jugar. Sí, y rápidamente solo quiero mencionar que a veces nos quedamos con la versión de Dios no decidió revelarse por la sabiduría, ni por la inteligencia, ni por el conocimiento humano. Pero entonces, ¿por dónde decidió revelarse? Porque por algún lugar nosotros podemos estar aquí en este programa. Y es que ha decidido revelarse a través de la fe. A través de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es a través de otro canal, otra frecuencia en donde Dios decidió revelarse, no en la frecuencia humana, sino en la frecuencia sobrenatural, ¿verdad? No en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y cuando logramos entender esa parte, es la invitación de Dios diciéndonos, dejen de estar operando y funcionando en esta frecuencia, pásense a esta frecuencia, aquí estoy yo, donde están los tesoros, en donde están los regalos, en donde está el conocimiento celestial, aquí es donde yo necesito que operen. Y eso es lo que a veces estamos luchando, porque estamos tratando de entender a Dios con la sabiduría del mundo o humana, cosas espirituales. Y el Señor dice, no, olvídense de eso, tienen que cambiarse de canal, de emisora, ¿verdad? Usted no de esta, ¿verdad? Sino me refiero de la emisora de la vida, ¿verdad? Ustedes. Y entonces ahí es donde comenzamos a ver cosas verdaderamente importantes, porque cuando uno se mete en la fe, Ajá. es un campo en donde verdaderamente lo que dice César, ¿verdad? Yo reconozco que esto solo es por la misericordia de Dios. Ahí es donde comenzamos a hablar de esas condiciones, cuando la fe está operando en nosotros, ¿verdad? Vos sabés que con lo que estabas diciendo, lo digo brevemente, por lo menos la imagen que se me vino a la mente es que vos sos el piloto de un avión, ¿verdad vos? Y vos vas a ir de acuerdo a lo que podés ver, ¿va? Vas manejando como que fuera un auto, versus dejarte guiar por un radar. Usted sabe dónde está todo, dónde hay una tormenta, cuándo tenés que guiar a la izquierda, que no es lo mismo dejarte guiar por un radar que tiene el espectro de todo a tu leve capacidad que tenés con tu vista. Y fíjese, César, que en esto creo que es tan vital lo que estamos viendo, porque dice que Dios escogió en una versión, dice a lo tonto del mundo. O sea, a nosotros cuatro nos llamó tontos porque Él nos escogió no por nuestra capacidad. Así es. Y eso es bien, muy importante que lo entendamos, pero quería regresar a algo que pensaba mientras hablaba Sergio y no sé, vino a mi mente ahorita que no podemos comprender esto si no conocemos quién es Dios. Creo que desde ahí parte. Sé que suena así como pues el programa se llama Vaya con Dios,
pero realmente ayer estuve en una situación donde había un grupo de personas, estábamos orando por alguien que estaba enfermo y yo veía y decía, no, aquí no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Y entonces dice la palabra, ¿y cómo van a conocerlo si no hay quien le hable? ¿Y cómo va a hablarle a alguien si no hay quien es enviado? ¿A qué quiero llegar? Que realmente este programa y todos los que usted va a ver en Vaya con Dios, se trata de acercarnos a conocer quién es Dios, porque si entendemos quién es Dios, entendemos que Él es soberano, entendemos que Él está por encima de nosotros, entonces podemos entender lo que estamos hablando, ¿verdad? Que estamos creados para el reino de Dios, pero si no sabemos quién es Dios, ¿cómo vamos a reconocer su reino? No sé si... Sí, claro. Sí, me explico. Suena básico, sí, pero creo que es vital. Y tiene una gran profundidad, te sé decir, porque como bien lo dice la Escritura, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te reconozco quién eres y no esa idea y esa imagen perdida que muchos tienen, ¿verdad? Eso es importante. Así que yo hoy quiero motivarlos a todos los que estamos acá y mis amigos del set y a usted que nos ve en pantalla o que bien nos está escuchando a través de la radio o en diferido. ¿Sabe? Nuestro lugar está allí. Él lo ha puesto para que nosotros podamos disfrutar de esa gracia, de ese favor. Como decía César, todo es por su gracia, es porque no fuimos los más pilas, definitivamente no éramos los de mejor calificación y aunque nosotros a veces lo pensáramos, Él nos dio el favor y eso solo lo logramos a través de reconocerlo a Él como Dios. Así que Sergio, te quiero invitarte a que puedas orar hoy con la audiencia y que podamos pensar en eso, lo maravilloso que es ser escogidos por su gracia. Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti suplicándote, queriendo conocerte, Señor. Y no queriéndote conocer a través de la sabiduría de este mundo, a través de la inteligencia de este mundo, sino queriéndote conocer a través de la fe, a través de ver lo que no se ve. Y hoy te pedimos de todo corazón que tu presencia esté en medio de nosotros. Señor, te pido que puedas estar ahí en ese carro en donde van muchos de nuestros amigos, en esa cocina donde se están preparando alimentos, en el gimnasio, en donde quiera que estén. Revélate a estas personas, Señor. Revélate a esta creación tuya, hijos tuyos que necesitan conocerte de mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Vamos a ir a un pequeño corte. Recuerde, estamos en nuestro segmento En el Centro de Todo, en esta temporada Más Allá del Yo, de la mano de Paul David Tripp y con la Escritura que también nos sustenta para saber de que Él es nuestro Señor. Así que no se pierda, vaya con Dios. Crecer en libertad, humildad y servicio es trascender los límites del yo. Fuiste creado para algo grande en el propósito de Dios. Con una nueva perspectiva de vida, llenémonos del gozo de Dios viendo más allá del yo. Mire, de verdad, usted se quiere quedar con nosotros porque escuche esto. Vamos a hablar de En el Centro de Todo. Y oiga, Él simplemente tenía que ser el centro de atención. Sin importar quiénes eran ellos o lo que estaban haciendo, Él parecía ser incapaz de estar callado y de permanecer en el trasfondo. Él se perturbó cuando lo forzaron a compartir el escenario con otros e hizo todo lo que pudo para robarse la atención. No estaba interesado en compartir y no se deleitaba en servir. No le gustaba obedecer y siempre pensaba que sus ideas eran las mejores. Veía a la gente como obstáculo y a las circunstancias fuera de su control como peligrosas. Exigía la atención de los demás y protestaba fuertemente cuando no la obtenía. El problema era no solo que estaba obsesionado con ser el centro de todo, sino que tenía solamente 8 años de edad. Estaba en mi oficina con sus padres exhaustos, temerosos y desanimados. Cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. Hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Su Majestad el Niño. Ajá. Y habla acerca de eso, ahí se lo recomiendo. Ellos simplemente habían llegado al límite de su paciencia, hablando de los padres. Había hecho todo lo que sabían y nada parecía marcar una diferencia. Temían las largas noches en casa. Les daba miedo sacarlo al público y que mordiera a alguien. Y enfrentaba todo tipo de problemas en la escuela. Él era el pequeño señor de su universo y había hecho un buen trabajo al poner en cintura a sus padres y a otras personas por medio de la tortura.
tremendo el niño. Si dijera el niño, diríamos, Sí, todos somos sí, ese todos niño. somos ese Hemos niño. sido ese niño. Mientras estaba con sus padres y observaba las dinámicas de su relación con ellos, hubo una cosa que se me repetía en la mente. En el egocentrismo de este niño terco, yo veía un ejemplo de lo que el pecado nos hace a todos nosotros. El pecado hace que nosotros querramos vivir en el centro de nuestro mundo. El pecado provoca que todos querramos que toda la atención está encima de nosotros. El pecado hace que concentremos nuestras energías en los tesoros terrenales y las necesidades basadas en la ansiedad. Como ya he dicho, la Biblia es la historia de una batalla entre los dos reinos, el reino del yo y el reino de Dios. Pero aún más que eso, la Biblia es la historia del rey, la esperanza brillante y resplandeciente del Antiguo Testamento cuando registra los reinos fracasados del hombre. Es que un rey iba a venir, quien establecería su reino y reinaría en justicia y en rectitud eternamente. El Antiguo Testamento llama al pueblo de Dios a cambiar su esperanza del gobierno defectuoso de los reyes humanos al de la promesa de aquel que gobernaría sin pecado eternamente. El Evangelio anuncia la llegada del rey y el establecimiento de su reino. Este es el trasfondo de cada enseñanza de Jesús, cada milagro y cada provisión. El momento largamente esperado había llegado. Los pies del rey habían tocado el césped de la tierra. Qué bonito. Mateo tiene una declaración o descripción del reino en cada capítulo. Las epístolas detallan la esperanza gloriosa que los pecadores encuentran en el gobierno de gracia del Rey Salvador. De manera real, toda la Biblia es la historia de Jesús, el Rey. Él es aquel que solamente es digno de pararse en el centro del reino de Dios. El gran reino es el reino de Jesús. Lo que esto significa prácticamente es que vivir para el gran reino es vivir para Jesús. La vida trascendente es una vida jesúcéntrica. Esa palabra, jesúcéntrica. Yo hubiera usado cristocéntrica, ¿Sí? pero bueno. Vivir para Jesús es la única manera en que tú podrás ser liberado de tu atadura a la tendencia abrumadora de encoger el tamaño de la vida al tamaño de tu vida. ¿Qué significa vivir intencionalmente en forma jesucéntrica en tu rutina diaria, en tu matrimonio, paternidad, amistad, trabajo, comunidad, finanzas, etcétera? Es vivir para el gran reino en cada dimensión de nuestra vida, de manera que Jesús sea el centro de todo. Analicemos cómo el apóstol Pablo, que se centra en esta verdad en Colosenses 1, 3 al 23. Vamos a ver un segmento. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Jesús de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. El pasaje sigue diciendo, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y oiga, aquí está el cable a tierra para todos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En usted fueron creadas todas las cosas? No.
en Dios, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, no nuestro. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Así o más claro? Pues bueno, todavía lo podemos aclarar un poco más, dice el autor, donde continúa diciendo que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. ¿Ya viste que seguía todavía en la claridad? Sí, Por si todavía no estaba todavía claro. Por si teníamos un cachito de orgullito por ahí, que quede. Todavía falta. Dice, continúa el autor diciendo, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Jesús, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Buena aterrizada, ¿verdad? Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En esta oración o himno, Pablo lo dice todo. Jesús es tu esperanza, es tu sabiduría, Jesús es tu fortaleza, Jesús es tu rescate, Jesús es tu reconciliación. Has sido llamado a un estilo de vida diario, donde este Jesús es notable en todo lo que conforma tu vida. Y aquí el autor nos la va bajando un poquito más y nos dice, ¿qué le dijo Pablo a los creyentes? Que era el único elemento de un ministerio que no se puede reducir, la centralidad de Jesús crucificado. Vivir en el reino para Pablo es poner a Jesús y a su cruz en el centro de todo en la vida cristiana. El mundo creado fue diseñado para tener a Jesús en el centro. Romanos 11:33 lo dice bien, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Lleva este principio a cada escena de tu vida, nos anima el autor. Tu matrimonio provino de Jesús, tu matrimonio debe vivirse en Jesús y tu matrimonio existe por la gracia de Jesús. Y no solo eso, tus hijos provienen de tu Señor, tus hijos le pertenecen a Él y tus hijos solamente serán lo que fueron predestinados a ser a través de su amor y gracia. Tus posesiones vienen de su mano, tus posesiones son de Él y para su propósito, y tus posesiones se mantendrán por medio de su cuidado. No hay nada en tu vida que no le pertenezca a Jesús. Las personas fueron diseñadas para llevar una vida enfocada en Jesús. La vida centrada en Jesús es necedad para el mundo. El ideal humano de la cultura occidental es el hombre que se hace a sí mismo. Honramos a las personas que se han hecho a sí mismo y que siguen sus propias reglas. Desde esta perspectiva, solamente tiene sentido que nuestra mente debería de ser el tribunal del máximo juicio. Y ese placer debería ser nuestro objetivo máximo. Parece sabio endiosar a la creación e ignorar al Creador. En esta economía, esta vida es nuestro enfoque y la eternidad sencillamente no existe. Por lo tanto, la máxima necedad es pensar que mi vida existe para la gloria del otro. Enfocarnos en Jesús siempre resultará en un enfoque en la cruz. No puedes ser jesucéntrico sin volverte cruzcéntrico. El Jesús crucificado debe ser el centro de todo lo que se acerca de mí mismo y de mi mundo. No puedes tener ninguna esperanza real para personas imperfectas en un mundo caído, a menos que haya un redentor para rescatarnos del mal que reside tanto dentro como fuera de nosotros. Termina diciendo esta parte, la restauración verdadera para el diseño creado de Dios requiere la cruz. Es la cruz de Jesús la única que restaurará mi fidelidad a Él y su lugar por derecho en el centro de todo lo que hay en mi vida.
Y mire, aquí el autor nos toma de la mano y nos lleva en esta aventura. ¿De la mano o de la oreja? De la oreja. Nos agarra Yo sentí de las más orejas, como- ¿verdad? Como el jalón que le daban a uno de chiquito. Y más con la explicación de este niño, así jalado de la oreja. Y es que, ¿sabe qué pasa? Muchos de nosotros a veces nos vemos como ese niño, ¿verdad? Donde todo nos pertenece, creemos de que todo es por lo que nosotros somos y todo se debe a que nosotros estamos ahí. Pero él nota y hace una analogía de que lo que había en ese niño era el reflejo de lo que el pecado hace en nosotros. Y es que, ¿saben qué pasa? El pecado nos empuja a nosotros a vivir en nuestro propio reino, nos obliga, nos va como que moviendo para que estemos en ese sector donde nosotros somos el rey. Porque eso es lo que leímos la semana pasada, en eso aprendimos. Sigo siendo el rey, decís nuestro, vos. exactamente, de crear nuestro Miércoles de reinito, recuerdo. Miércoles de recuerdo. ¿verdad? Pero la Biblia muestra una historia muy diferente y es la historia de un solo rey. Y ese rey que no vino para ser servido, sino que vino a servir. Un rey que tomó su cruz. Y como dice Filipenses, ¿verdad ustedes? Que no escatimó, un Jesús que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino y se hizo hombre para habitar entre nosotros y tener una muerte de cruz. ¿Por cuál? Por la salvación de cada uno de nosotros. Jesús es esa imagen del Dios invisible, es el principio, es el fin, Él lo es todo. Así que no querramos ocupar el lugar que le corresponde, porque Él es el centro de todo y no lo somos nosotros, ¿verdad? Sí. Pues la verdad, ¿qué les puedo decir? Yo pensaba en el niño de 8 años y yo dije, sí, espero que yo era esa niña de 8 años. Y pensaba en algo ahorita que cuando yo realmente no conocía al Señor, no quería conocer al Señor, porque eso significaba que yo me tenía que quitar del trono, ¿verdad? Ya no podía seguir haciendo las cosas a mi manera, a mi forma, como yo quería. Y realmente me gustaba estar sentada en el trono de mi vida. Hasta que Dios empezó a botar las cosas que eran importantes. Y ahí uno, sin darse cuenta, vas viendo que realmente tu vida no le pertenece al Señor. Porque si te quitan la salud, que fue lo que me pasó a mí, me quedé unos meses sin ver. Yo de profesión estudié diseño gráfico. Y que a un diseñador gráfico le quiten Claro. la vista, pues bueno, a cualquier persona, pero uno que es muy gráfico. Y no me bastó con eso. De ahí tuve otra serie de temas físicos donde yo fuerte, Carolina, la que podía todo, me vi reducida a la nada. Porque realmente en el tema de salud, cuando a uno le quitan la salud, realmente las perspectivas de las cosas cambian. Oh. Y fue algo así como Pablo, ¿verdad? Pablo le tuvieron que quitar la vista para que él entendiera que él era nada. Y cuando Dios le permite a uno como que pasar a un tsunami y uno darse cuenta lo pequeño que es uno, entonces Dios empieza a actuar, entonces uno solito agacha la cabeza y dice, sí, Señor, yo no soy nada. Yo soy tonto, pero en el buen sentido de la palabra, humildemente decir, mi sabiduría no es nada. Y entonces empieza a reconstruir el Señor, empieza a reconstruir nuestra identidad. Entonces dejamos de ser ese niño de 8 años, ¿verdad? Y empezamos a hacer las cosas entendiendo que se trata de Dios. ¿Y saben qué? Nos quita un gran peso de encima. Porque entonces yo sé que no se trata de lo que Carolina quiere hacer, se trata de, Señor, es tu trabajo. En mi trabajo, pues yo trabajo aquí en Vaya con Dios, una de las cosas que hago, y es como, Señor, se trata de ti. Y a veces me dicen, Carol, ¿qué pila? Le digo, mire, Dios me hace ver más inteligente de lo que soy realmente. Y ahora he aprendido a decir eso. Antes hubiera dicho, sí, viera que soy bien pilas. En fin, la invitación es, yo les cuento de una manera un poco sencilla y gráfica, pero creo que así se ve cambiarse del mundo de uno mismo al mundo de Dios. Y es una lucha de todos los días, ¿verdad? No es algo que, ya lo logré, ¿verdad? Es día a día votar nuestro rey para poner al Señor como el centro de todo, ¿verdad, Sergio? Y sí, Carol, y la brecha entre ese niño y lo que queremos o quisiéramos ser, hay una palabra en medio de eso y es madurez. Madurez. Toda la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, el libro de Efesios, me viene a la mente el capítulo 4, habla acerca de eso, de dejar de ser niños y convertirnos en adultos, en madurar. De eso se trata el cristianismo, de encontrarnos en una etapa infantil con Dios y llevarnos a una etapa de madurez. Y esa etapa de madurez es dolorosa, dicho sea de paso, ¿verdad? Los growing pains. Sí, es compleja, sí. Y comenzamos a tener cosas que a veces no quisiéramos y a ceder espacios. Y a veces cuando uno ya dice,
ya llegué, yo creo que ahorita sí ya Dios debe de estar orgulloso de mí, cómo me encuentro. Viene una prueba y solo nos revela Que no. que nos falta y que tenemos que seguir. Pero la Biblia nos dice que ese proceso durará hasta convertirnos y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y aquí es donde yo siento que yo tengo esperanza. No quiero haberlo alcanzado, como decía Pablo, ¿verdad? Me queda muy grande el tacuche Pablo, por cierto, ¿verdad? Pero no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y todos los días trato de ver cómo puedo mejorar, que ese niño de 8 años por lo menos llegue a 9, a 10, a 11, ¿verdad? Y que pueda ir madurando en el proceso de la vida. Me gusta mucho esa analogía. Lindo. Mi estimado. Y escuchando, porque usted puede decir, no, el trono lo tiene Dios, porque a veces no nos sentimos como que somos los reyes o las reinas de nada. Pero hay una canción de música country muy bonita, cristiana, que se llama, no la bueno, para eso ahí estaría Carol para hacerlo. Fíjate que es miércoles, se te llama recuerdo. Jesus Take the Wheel, ¿verdad? Jesús toma el timón. Y eso, tal vez un poquito más aterrizado, el trono, yo no estoy subiendo en el trono de nada, sí, pero también nos queremos soltar el timón de nuestra vida, el timón de nuestra familia, el timón de nuestro trabajo. Y es decir, yo voy a hacer lo mejor que puedo para honrarte. Pero los resultados no dependen de mí. O sea, si tú quieres que esto funcione, genial. Nos gusta pedirle al Señor que abra puertas. Y también, ¿qué pasa cuando la cierra? Eso no mucho nos gusta. Bueno, ¿quién tiene el timón? O sea, ¿lo estamos teniendo nosotros o lo tiene el Señor? Y el Señor es caballero. Y te dice, ¿lo querés llevar tú? Dale. Sí, lo voy a llevar yo. ¡Ay, accidente! Entonces, ayúdame. Bueno, ¿querés que lo tome yo? No, yo voy a ver cómo salgo. Ok, cuando quieras dejar el timón, me avisas. Yo estoy a la par tuya. Estoy contigo. Entonces, muchas veces lo que tenemos nosotros es que decir, no puedo. Esto es. Voy a hacer lo que tú digas, o como lo dice perfectamente la escritura que leímos, seamos llenos del conocimiento de su voluntad, no de mi voluntad, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pedirle al Señor, quiero tu sabiduría, quiero poder comprender, quiero saber cuál es tu voluntad, para que andemos como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, no todo lo que me agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En un verso, el Señor nos pone el manual, que como bien lo ha dicho Carol, lo hemos dicho todos, fácil de leer, fácil de decir. Otra cosa es el desafío diario a aplicar. Claro. Y es que ahí es donde se complica, ¿verdad? Porque debemos de recordar de que el mundo no gira alrededor de nosotros, hombre. De verdad, no gira ahí. Usted no es el sol. Sí, gira alrededor Tranquilo, de Luis Miguel, te aquel van a que decir. nos creó. Tranquilo, César, pero... Sí, cabal. Y dice que cuando Él ocupa el centro, toda la vida se encuentra en su lugar en un perfecto balance. Y eso es lo que nosotros no logramos asimilar, ¿verdad? Que cuando sabemos que Él es el que está en el centro, hay un perfecto balance y todo va a funcionar de acuerdo a su plan y no al nuestro, como decía César, ¿verdad? Y me colgaba de lo que decía también Sergio. ¿Y cuál es esa meta? Es el supremo llamamiento de Cristo Jesús a su reino, ¿verdad? Así que, César, quiero invitarte hoy a que puedas orar junto aquí con la comunidad y ser motivados a dejar de ser el centro. Perfecto, oremos. Padre bendito, te damos infinitas gracias porque en tu misericordia pusiste tus ojos en nuestras vidas, no siendo las personas ni más inteligentes ni más capaces. Tú pusiste tu mirada en nosotros. Te damos gracias por estar en nuestra vida, en nuestro corazón, por ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y queremos rogarte, Padre Celestial, si en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida no hemos soltado ese timón y estamos llevando nuestra vida a un camino que no es tu voluntad y lo que tú deseas, que por favor decirte en este momento, soltamos el timón. Te lo entregamos. Queremos hacer todo lo que hagamos para honrarte, para agradarte, para que tú te sientas orgulloso de cada paso que nosotros demos. Haremos nuestro mejor esfuerzo en base a las capacidades y talentos que tú nos hayas dado, pero haciéndolo tú manejando nuestra vida. Damos infinitas gracias porque podemos acercarnos a ti
dándote gracias y entregándote el control completo de nuestra vida, porque toda nuestra vida debe ser para darte honra y gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pierra, ya volvemos. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y comienza esta historia diciendo, Sam era cristiano, pero su fe carecía de fervor y dirección. Él hizo todo lo correcto, pero parecía vacío y sin energía. Sin embargo, en el trabajo, él asumía una personalidad completamente distinta. Era positivo, motivado, interactivo e entusiasta. Llegaba temprano para adelantar su día, no porque lo obligaran, sino porque él quería. Muchas veces era la última persona en salir del trabajo. En su andar con el Señor y en su vida con su iglesia no parecía estar ni emocionado ni involucrado. Pero en el trabajo él estaba vivo con todos los poros abiertos. ¿Por qué el contraste? ¿Qué era lo que le faltaba? Esto es lo que sucede. Cuando Jesús no es el centro en la vida de un cristiano, su cristianismo estará siempre reducido a teología y reglamentos, lo cual dará paso a otras motivaciones y movimientos poderosos para los contornos de su vida. A su cristianismo le faltaba Jesús. Nada más. Solo. Pasa. Lo que es increíblemente peligroso acerca de esto es que si Jesús no es el centro de nuestro corazón, alguien más lo será. El cristianismo como teología y reglas permitiría que el yo sea el centro. Es solamente Jesús quien puede liberarte a ti y a mí de la atadura del reinito. Funcionalmente, la fe de Sam había sido reducida a creencias y mandamientos. Sin embargo, el cristianismo sin Jesús está desprovisto tanto de su belleza como de su poder. Solamente el amor por Jesús tiene el poder para incapacitar el fuerte amor por el yo. Sí, dice el autor, es posible que Jesús sea reemplazado en el cristianismo. El activismo, el compromiso y el entusiasmo por las causas morales puede disfrazarse como un amor por Jesús. El legalismo se disfrazará como amor con su rígida atención a la ley y su confianza en la justicia humana. El formalismo portará la máscara del amor por Jesús con su compromiso dedicado a participar en todas las reuniones programadas y en los ministerios de la iglesia. Conozco, diría yo. Cualquier parecido a la realidad. Cualquier parecido. El externalismo con su pasión por participar en todas las señales externas de la piedad cristiana verdadera parecerá como amor por Jesús. Todas estas cosas tienen un lugar en el gran reino. Todas ellas pueden ser elementos del amor por Jesús. Sin embargo, el peligro de cada uno es que tienen el poder para disfrazarse de amor, reemplazándolo efectivamente en nuestro corazón. Una persona es completamente capaz de ir tras los propósitos de su reinito y de pensar simultáneamente que está llevando una vida jesucéntrica, cuando en realidad su corazón no está gobernado ni por el consuelo de la gracia, ni por el llamado a amar a Dios por encima de todo lo demás. En realidad, no hay lugar para Jesús en el cristianismo de muchas personas. Su fe no está realmente en él. Este tipo de cristianismo, entre comillas, se trata realmente de las sombras de glorias del conocimiento y el desempeño humano. No exige la muerte del yo, que siempre debe suceder si el amor por Jesús va a reinar en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo sí es la vida jesúcéntrica del gran reino? Esto es de lo que se trata el resto de este libro, así que quédese con nosotros y participe para ganarse uno. Quiero, dice el autor Paul David Tripp, que este libro te deje con un sentido claro de lo que es la vida centrada en Jesús, trascendente del gran reino en tus situaciones y relaciones diarias. Quiero, nos dice el autor, empezar ofreciéndote 4 palabras. Que el autor nos invita, mire, como decía Carol, a continuar bien atento de lo que viene en los próximos programas. Pero aquí dice, en el próximo capítulo veremos un pasaje que nos dará una dirección más concreta para llevar una vida jesucéntrica que realmente marque una diferencia en este mundo caído. Vivir en una manera jesucéntrica significa que Jesús es mi fuente, es mi motivo, es mi objetivo y mi esperanza.
Aquí estoy reconociendo que todo lo que verdaderamente vale la pena es un regalo que viene de las manos de Él. Y miren, solo quiero hacer un breve aquí. Alguien nos escribió, Mariela, nos dice, miren, mi vida centrada en mí, y es que va muy ad hoc al pasaje que leímos ahorita, dice, mi vida centrada en mí me llevó al fracaso. Tomé las peores decisiones, me creí merecedora de todo y quebrada llegué a Cristo, que fue mi mejor decisión. Ahora, con las huellas de las heridas que me provocaron esas malas decisiones, vivo por la gracia de Dios en sus caminos. Eso es reconocer la diferencia de cuando Jesús es nuestro centro. Y el autor también dice, aquí reconozco que no pude haber escrito mi propia historia. El lugar donde estoy, los dones, los talentos, las habilidades, las oportunidades y las bendiciones, todas vienen de Él. Aquí también admito que no puedo ser lo que se supone que sea o hacer lo que se supone que haga apartado de una provisión constante y continua de su gracia. Necesito sabiduría, fortaleza, amor, paciencia, perseverancia y fe, lo cual no obtengo por mí mismo. Ver a Jesús como tu fuente significa medir tu potencial, no por los límites de tu capacidad natural, sino por los recursos interminables de su gracia, o de nuestra gracia, de su gracia. Y ya que estoy dependiendo constantemente de su gracia, busco su gracia en cualquier parte que la halle. Leo su palabra, tengo compañerismo con otros creyentes, participo en la adoración corporativa, estoy activo en un ministerio, participo en la Santa Cena, busco el consejo sabio de líderes espirituales. Hago todas estas cosas no por obligación, sino porque Jesús es la fuente y yo busco su gracia. Llevar una vida jesucéntrica significa que Él realmente es la razón de todo lo que hago. Quiero conocerlo, quiero ser parte de su obra en la tierra, quiero que mi vida lo complazca. Valoro lo que Él valora. Quiero que su propósito para mí defina mi propósito para mí mismo. Quiero seguir sus palabras y personificar su carácter. Quiero ser discípulo y representarlo como un embajador de manera que su voluntad moldee mis acciones, reacciones, palabras y pensamientos y deseos. Mis decisiones se tratan más de lo que lo complace a Él, de lo que me complace a mí. Estoy entusiasmado porque me ha elegido para ser parte de su gran reino y quiero vivir de una manera que cumpla con los objetivos, valores y propósitos de Él. Llevar una vida jesucéntrica significa que estoy dispuesto a someter toda gloria alcanzada en mi vida a la única gloria que ha capturado mi corazón y estructura mi vida, la gloria de Jesús. Si quiero que Él sea conocido, honrado, adorado y obedecido. Si quiero que sus propósitos triunfen. Y aunque hay cosas que me gustaría experimentar y lograr, solamente hay una brújula para mi vida. Vivo por su honor y por su gloria. Yo ya no vivo, decido, actúo, ni me identifico con los propósitos de mi propia gloria. No, he hallado algo mucho más maravilloso y hermoso y Él es el que da dirección y gozo a mi vida. ¿Qué es lo que esperas? ¿En qué canasta has puesto todos tus huevos? ¿Dónde tienes la tendencia a decir, si tan solo tuviera, entonces mi vida sería maravillosa? ¿Qué te da ansias y tienes la esperanza de poder experimentarlo? ¿Qué mantiene tu mente ocupada y controla tus sueños? ¿Estás invirtiendo constantemente en lo que no puedes guardar y no durará? ¿Es Jesús verdaderamente tu esperanza? ¿Es Él la roca sólida donde se afianza tu vida? Cuando Jesús es mi esperanza, Él se vuelve la única cosa en la que yo estoy confiado. Actúo con sabiduría y confío en su gracia. Creo en sus promesas y me apoyo en su presencia. Y voy tras todas las cosas buenas que Él me ha prometido. Sencillamente porque confío en Él. Así que no voy por la vida manipulando, controlando ni amenazando para obtener lo que quiero. Porque he descubierto en lo que yo quiero es Jesús. Él es mi esperanza. Sopesa estas preguntas. ¿Para cuál reino estás viviendo en realidad? ¿Qué es la buena vida que procuras diariamente? ¿Qué esperanza te levanta en la mañana y te mantiene activo a lo largo del día?
¿Es Jesús el centro de tu vida? Continúa el autor y cierra la lectura diciendo, si yo viera el video de tu mes pasado, y iba a decir, no tenés ni que verlo vos, y yo mismo lo mire, escuchando lo que dijiste y por qué lo dijiste, ¿qué es lo que más voy a notar? Si viera cómo tomas decisiones y te identificas con los demás, dándote cuenta de lo que te interesa y por lo que luchas, ¿qué reino me revelaría eso? ¿Él es realmente tu fuente, tu motivo, tu objetivo, tu esperanza? ¿Es posible que tu cristianismo, de hecho, pueda excluir a Jesús? ¿Es quizás posible que el reinito esté vigente justo en medio del gran reino? Y así termina la lectura. Ustedes miren, cuando Paul David Tripp dice, estás viviendo tu cristianismo sin Cristo. Para mí es como un insulto al intelecto, ¿verdad? Pero sí sucede. Porque hay personas que parecen tenerlo todo bajo control, ¿verdad? Ustedes sirven en su iglesia, participan, trabajan duro, pues tienen una vida, digamos, entre comillas, aceptable, ¿verdad? Y tienen éxito en su familia, tal vez los negocios caminan bien, pero aún así pienso que han perdido el color de la fe. Y es ese color que le da vida a nuestra vida, ¿verdad? Ese es el caso de esta persona que el autor narra, de este Sam, ¿verdad? Que era un creyente que según él todo lo hacía bien, pero su corazón estaba apagado. Y es que la energía que viene para eso, definitivamente, como decíamos acá y lo hemos estado mencionando, no viene de nuestro esfuerzo, es de reconocer quién es el que nos juzga, quién es el que nos ha llamado y quién es el que merece toda nuestra adoración, todo nuestro centro, es Él, ¿verdad? Charles Spurgeon dice algo, ustedes, y a mí me parece tan extraordinaria esa expresión. Cristo es el sol alrededor del cual todos los planetas de nuestra vida deben girar. Si Él no es el centro, todo está fuera de lugar. Y si está fuera de lugar, todo sería un desastre, dice. Es ubicar a Cristo en el lugar que corresponde, ¿verdad? Sí, sí. Eso te miran ahora vos, Sergio. sí, Sergio, por favor, primero las damas. Es que realmente yo pienso en esto y es tan profundo que realmente lo invitamos a que participe, compre el libro, porque esto está dirigido a los hijos de Dios, a los que decimos conocer a Dios. Y muchas veces conocemos a Dios, pero como decía Sergio al principio, es como, mira, si tú reinas, Señor, pero permitime, en esta área no. En mi caso, creo que el tiempo, yo siempre digo, el tiempo es, no siempre, el tiempo es el único recurso no renovable. La salud viene y va, todo lo demás viene y va, pero el tiempo realmente no regresa. Entonces, en este momento de mi vida, yo he llegado a valorar el tiempo como que fuera una moneda en efectivo. Es lo más valioso, ¿verdad?, que hay. Exacto. Entonces, ayer me pasaba algo curioso. Yo ahora me siento más del lado de servir al Señor y de ponerlo en el centro. Y ayer me tocaba sirvo los martes. Yo le dije, bueno, Señor, voy como todos los martes, porque sirvo porque Dios me rescató. Y los martes que yo venía a un servicio era como oxígeno para mí. Entonces yo dije, pues voy a ir como todos los martes. Y escuché una voz al Señor que me dijo, hoy no vas. Yo le dije, ¿cómo así, Señor? Si tus personas necesitan pues que uno ore. Y me dice, hoy no vas. Pero lo oí tan suave, pero con aquella determinación y dije... Bueno, pues, pero me sentí como, ¿cómo así? Pues, si no, hay que ir a servir, ¿verdad? La cuestión es que no vine. Y dije, miren, disculpen, no llego, ¿verdad? No puse ninguna explicación porque no tenía ninguna. Y en la noche, como a las 7, recibo una llamada de una persona a quien yo amo mucho y estaba en el hospital. Entonces sentí que el Señor me dijo, por eso no fuiste. Porque entonces pude ir al hospital a orar por esta persona. Y se me quiebra el corazón porque, miren, así se ve una vida donde uno ya quita el reinito. Uno es libre. Miren la libertad que quitarse uno de su reino trae. Ponerle el recurso más importante. Para mí es el tiempo. ¿Cuál es el suyo, verdad? Y entonces Dios lo empieza a mover y empieza a bailar uno un ballet delicado y precioso con el Señor. Así que la invitación, amigo, amiga que nos estás viendo, escuchando, es realmente medita en esto. Yo te invito a que vuelvas a ver el programa, no por nosotros, créanme que no. Nosotros somos lo tonto del mundo que el Señor escogió. Perdone que me lo pase llevando a las 3. Pero somos lo más chiquito que el Señor escogió. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está hablando hoy? ¿Cuál es ese reinito? ¿Y qué quiere hacer Dios en nosotros? Porque se vuelve emocionante quitarnos de nuestro reino y dejar que Dios sea el rey en nuestra vida, ¿verdad? A ver,
En lo que estaba mencionando Carol, tengo que ir a servir, ya empezamos mal, ¿verdad? Porque al final de cuentas entonces se convierten, como le dice el autor, en actividades que debo realizar para ser un cristiano. Y eso no es para tener una relación con Jesús. Por eso me encanta el nombre del programa, es Vaya con Dios. No es otra cosa más que tener a Dios en el centro de nuestra vida. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que cuestionarnos si no nos estamos metiendo en muchas actividades, por buenas que se vean, por cristianas que aparenten, pero que no tienen a Jesús como el centro de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros, le digo, es un tema bien delicado porque nos enfocamos en las actividades. Y esto, le digo, arranca de que somos niños. Le voy a poner un ejemplo muy fácil. Primero nos valoramos por nuestras calificaciones, no por el aprendizaje. No es realmente qué tanto aprendí, estoy muy contento por todo lo que estoy haciendo. No, me van a evaluar en base a la calificación que yo tenga. Y así comenzamos a hacer en nuestro trabajo y así creemos que lo tenemos que hacer en la vida cristiana. Tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, tengo que ofrendar, diezmar y todas cosas buenas. Pero desenfocamos ese montón de cosas versus lo que tiene que estar en el primer lugar. Y es un balance difícil. Y al final de cuentas le voy a decir algo. El Señor no... Llamemos, si usted viene, Él no se va a beneficiar, pues, o sea, de ser... Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios, sigue siendo lleno, sigue siendo amor. Él lo que hace es por amor a nosotros, para que nosotros tengamos una mejor vida, un bienestar completo. Y por eso siempre hay que como que cuestionarse, ¿esto que estoy haciendo honra al Señor con lo que estoy haciendo? ¿Realmente lo estoy haciendo por la causa correcta? Estoy llegando a la iglesia, por mencionar el tema de iglesia que estamos mencionando ahora, porque necesito adorar al Señor, porque necesito escuchar su voz, porque necesito tener relación cercana con Dios. Pero si es solo, bueno, domingo hay que ir, ¿verdad? De plano, sí. Y niños hay que ir, ¿por qué? Porque hay que ir. Ahí poco a poco es como comenzamos nosotros a hacer esa pequeña desviación de unos pocos grados que cuando sentimos, ya de verdad. Y sabe que César, esto puede ser diferente para diferentes personas, ¿verdad? Porque para mí el tiempo es un recurso que tiendo a poner como en el centro, pero para otra persona puede ser la familia, puede ser el trabajo, ¿verdad? Y eso es lo lindo del Señor, que a pesar de que somos solo un hilito en el tapete, tenemos un ADN que nos hace únicos. O sea que sabe quién es este arrocito en esta tierra, ¿verdad? Ese granito de arena. Y dio la vida por ese arrocito. Exacto. O sea, hay importancia. Es cierto de que es muy pequeño dentro de lo grande, pero Dios derramó, Jesús vino a derramar su vida por ese arrocito, por ese hilito que vos mencionabas. Está bien, podría no estarlo, sí, pero ahí hay sangre de Jesús. Entonces, no es poca cosa. ¿Y qué lo que ocurre muchas veces es que tenemos toda la teoría? Porque todo esto que estamos hablando creo que todos lo entendemos y sí, tienen razón y todo, pero nos metemos en una especie de letargo en el trabajo, en la iglesia, en las actividades y comenzamos a estar como anestesiados por todo ese activismo y estamos como dormidos, ¿verdad? Funcionalmente dormidos. Sí, funcionalmente dormidos, ¿verdad? Y yo no quiero hacer una apología de esto, pero digo, bendito sea Dios por las pruebas y los retos que tenemos. Porque muchas veces estamos en ese letargo cuando viene una prueba y nos mueve la silla y nos bota y decimos, pero ¿y si yo voy a la iglesia y yo doy y yo sirvo y yo hago? ¿Por qué me están viniendo estas pruebas a mí? Y ese es yo en la iglesia, muchas personas se acercan y me dicen, si yo todo lo estoy haciendo bien, pastor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Porque tenés que despertar, porque no te has dado cuenta que has entrado en un letargo de la vida en donde venir a la iglesia, trabajar, hacer todo eso, se ha vuelto parte del paisaje. Necesitas vivir, necesitas respirar, necesitas despertarte. Y muchas de las escrituras en el Nuevo Testamento principalmente, bueno, en toda la escritura, está hablando constantemente de despertar. Despiértense. Pónganse, así como pónganse chispudos, ¿verdad? Para nuestra audiencia internacional es abra los ojos.
viva, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que necesitamos a veces recibir las pruebas que vienen a nuestra vida con gratitud, porque eso nos saca de la comodidad de que estamos viviendo, ¿verdad? Oremos juntos. Padre, te damos gracias esta mañana. Qué privilegio, Dios, venir delante de ti y saber, Dios, de que tú nos escuchas. Y que aún en medio de nuestra humanidad, de ese esfuerzo que hacemos por hacer las cosas bien, Señor, nos colocamos en tu lugar. Queremos llevarnos, Señor, ese trono que a ti te corresponde. Hoy, Señor, en cualquiera que sea nuestro contexto, cualquiera que sea nuestra situación, queremos entregarnos a ti, entregarte el control, Señor, para que nuestra vida no esté vacía, porque cuando tú ocupas el centro, la fe florece con poder, con gozo, con propósito, y eso nos da una esperanza para que el día de mañana lo vivamos sabiendo de que tú estás de nuestro lado. Padre, gracias. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted hizo esa pequeña oración con nosotros, le invitamos a que nos escriba al 3043-8888. Estoy seguro que el Señor tiene algo preparado para ustedes. Y rápidamente, en cuestión de un minuto, quiero ver con qué nos quedamos el día de hoy del programa. Vamos a ver, Sergio. Él es el centro de todo. Para Él fueron hechas las cosas. Él es el pináculo de todo. Bajo sus pies está todas las cosas de la creación y nosotros también, por supuesto. Y bueno, sabemos que si no tenemos esto claro, podemos pedirle al Señor que nos ayude a analizar si nuestro reino está girando alrededor nuestro o alrededor del Señor. Así es. Y si bien pudimos haber hecho, o el autor nos llevó un enfoque cuando las cosas están difíciles, también cuando las cosas están bien. Si nosotros no tenemos a Jesús como el centro, aunque las cosas estén bien, y si usted se encuentra insatisfecho, quizás es tiempo de poner a nuestro Señor como centro de la vida. Él es la fuente de todo. Él es la fuente de poder. ¿Qué hace un aparato desconectado de la fuente? No hace nada. Él es la fuente de poder. Déjelo que se quede en el centro y estoy seguro que su vida cambiará. Lo invitamos a no se pierda el día de mañana. Seguimos en esta lectura. Es maravilloso saber de que Dios está con nosotros. Y el consejo es, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Vaya con Dios.